sabes, en la prehistoria existieron muchos animales que destacaron por su gran tamaño. Los había en todas las especies, insectos, reptiles y mamíferos que superaban por muchas veces el tamaño de sus actuales especies. Asimismo, las aguas también estaban bajo el dominio de criaturas monstruosas y gigantes. Y es precisamente de lo que te hablaré aquí. Aquí te traigo el Top 30 de los monstruos marinos más grandes y peligrosos de la prehistoria. Primera parte. Número 30. El Ineria. Empezamos esta lista con un peso pesado como el Ineria. Este fue un depredador que vivió durante el Devónico, hace unos 360 millones de años. Medía hasta 2 metros de longitud. Tenía potentes mandíbulas y dientes muy afilados. Podía nadar muy rápido, convirtiéndole en un depredador letal. No solo acechaba en el mar, sino también en tierra firme, ya que existen evidencias óseas de sus potentes aletas que podrían haberle facilitado aventurarse en la superficie terrestre. Número 29. El Placodus. Continuamos nuestro conteo con el Placodus. El Placodus fue uno de los primeros reptiles de mar de la prehistoria. Se caracterizaba por ser de cuello corto y tener un cráneo duro y pesado. También tenía al final de la boca 2 dientes más duros y afilados que el resto, como si de un pico se tratara. Su dieta se basaba en mariscos y crustáceos, y a pesar de ser un reptil acuático, todas las especies cercanas a ese animal no lo eran, siendo el único de su especie en ser un reptil marino. Número 28. El calamar colosal. A pesar de ser un animal de la prehistoria, el calamar colosal sigue vivo en la actualidad. Sus antepasados registran especies de hasta 15 metros de largo, mientras que hoy en día, la especie más grande capturada solo alcanzaba los 3 metros de largo, teniendo en cuenta que no estaba totalmente desarrollada. El calamar colosal de la prehistoria tenía una dieta basada en peces más pequeños que él. Como hoy en día, es un animal de las profundidades. Gracias a ello, es muy poco lo que se ha podido investigar acerca de este misterioso y monstruoso animal. Número 27. El Aigerocasis. En este puesto tenemos a un animal marino prehistórico que fue uno de los primeros gigantes en aparecer en los océanos. Parecido a un calamar, pero teniendo una concha en su cabeza, el Aigerocasis en su época alcanzaba los 2 metros de largo, siendo el segundo animal más grande del momento. En la actualidad, se conoce mucho más acerca de este animal gracias a la preservación de sus fósiles, que a pesar de ser mucho más antiguos que los de otros dinosaurios, estos se preservaron muy bien gracias a su entorno. Número 26. El Pelagicetus. El Pelagicetus es sin duda uno de esos animales marinos prehistóricos que hoy pasarían como un monstruo de los mares, llegando a medir hasta 7 metros de largo y pesando hasta 3 toneladas. Este mamífero era todo un depredador de las aguas gracias a sus afilados dientes. Este animal es el ancestro de los actuales cetáceos. Era un depredador muy feroz, teniendo entre su dieta no solo peces, sino otros mamíferos marinos más pequeños, como también delfines, y presas que estuviesen a su alcance fuera del mar. Número 25. El Cetoterio. En este puesto tenemos el ancestro directo de las ballenas actuales. Su nombre significa ballena bestia. Era un verdadero monstruo de mar, llegaba a medir hasta 12 metros de largo. Su dieta estaba compuesta por la captura de pequeños peces mediante sus barbas, característica que es igual a la de varias especies de ballena hoy en día, siendo estas las primeras especies de ballena en tener esta forma de alimentarse. Número 24. El Temnodontosaurio. El temnodontosaurio es uno de los verdaderos dinosaurios marinos. A pesar de su apariencia, que es muy similar a la de un delfín, este animal pertenece a la familia de los Temnodontosauridae, que se caracterizaban por ser depredadores muy veloces y atrapar presas rápidas. Este dinosaurio marino llegaba a medir hasta 12 metros de longitud
lo que lo hacía un verdadero terror de las aguas. Todas sus especies familiares eran igual de grandes y suponían un verdadero peligro por ser cazadores natos. Número 23. El Enodus. Esta es la versión prehistórica de las tortugas marinas. Teniendo 1 metro de ancho, suponía tener un gran tamaño en proporción a su caparazón aplanado. Era más grande que otras tortugas de mar en su momento, siendo esta también una especie depredadora. Era muy buena cazadora, alimentándose de peces y otros animales más pequeños, quienes no tenían escapatoria a sus poderosas mandíbulas acompañadas de sus fuertes músculos para crear presión, dejando sin escapatoria a su víctima. Número 22. El Notosaurio. Teniendo solo 3 metros de longitud, el notosaurio, cuyo nombre significa falso lagarto, era un verdadero depredador de las aguas. Contaba con filosos dientes y una gran velocidad bajo el agua. Su boca estaba hecha para cerrar y no volver a abrirse literalmente gracias a sus fuertes músculos. El notosaurio tenía la característica de que era una especie de anfibio. Siendo este más hábil en el agua, no dejaba de ser una amenaza para animales que estuviesen en las orillas o cerca de la superficie del agua. Número 21. El Asqueptosaurio. También llamado el lagarto impensable, el Asqueptosaurio era un dinosaurio marino de unos 2 metros de longitud. A pesar de su poca estatura, era un peligroso depredador. Era muy común que estuviese en manadas, cosa que lo hacía muy peligroso para otros animales. Contaba con un cuerpo hecho para nadar rápidamente y un hocico lleno de dientes puntiagudos y afilados, lo que hacía del Asqueptosaurio otro más de esos rápidos depredadores marinos. Número 20. El Plesiosaurus. En este lugar tenemos al plesiosaurio. Este gran dinosaurio marino es uno de los más famosos. Era un verdadero gigante de los mares, teniendo longitudes registradas en sus fósiles de hasta 25 metros de largo. Contaba con un cuerpo especialmente diseñado para nadar, siendo estos anchos con grandes aletas. Hoy en día, el plesiosaurio es muy sujeto de mitos y leyendas urbanas, como la del monstruo del lago Ness, entre otros mitos de monstruos marinos. Número 19. El Ichthyosaurus. Este gigante de las aguas, que llegó a medir hasta 23 metros de longitud, pertenece al orden de los lagartos peces. Eran unas verdaderas bestias marinas, con un aspecto híbrido entre delfín y pez. Su dieta se conformaba de pequeños peces, y a pesar de su tamaño, su extinción vino de la mano de los plesiosaurios. Número 18. La mantarraya prehistórica. La mantarraya, como la conocemos hoy en día, tiene sus ancestros en la época prehistórica, siendo estos similares a los de la actualidad, con la única diferencia de tener un tamaño descomunal. Hay fósiles de mantarrayas que supondrían un espécimen de unos 8 metros de largo y más de media tonelada de peso. Número 17. El archelón. El archelón es otro antepasado de las tortugas marinas. Este, a pesar de ser un poco más evolucionado, era todo un monstruo de las aguas, ya que podía llegar a medir casi 5 metros de diámetro. Eran muy particulares por tener un pesado caparazón como el de las tortugas terrestres, pero con un diseño especialmente hecho para nadar sin dificultad. Número 16. El Sarcosuchus. También llamado cocodrilo emperador, el Sarcosuchus es el ancestro de los cocodrilos actuales, teniendo este una longitud media de unos 12 metros de largo. Era un verdadero depredador marino. También contaba con un poderoso y duro cráneo, el que usaba para defenderse de depredadores. Número 15. El escorpión de mar. El escorpión de mar es una especie de trilobites, la cual tenía un gran tamaño, el cual llegaba hasta los 3 metros de largo. Es una de las especies más antiguas de trilobites, que, a pesar de no ser un depredador, suponía una amenaza para muchos otros animales de menor tamaño. Este fue el fin de la primera parte.
Pronto volveremos con la segunda parte del Top 30 de los monstruos marinos más grandes y peligrosos de la prehistoria. No olvides darle like al video, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima.